que me encuentro muchas veces a los exportadores perdidos, incluso utilizando medios de cobro, pero perdidos en el sentido de que los utilizan, pero realmente no saben qué están utilizando y no saben sus ventajas e inconvenientes hasta que surge un problema. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Aprende a exportar con Carlos Enrile. Y hoy vamos a hablar de lo más importante, porque nosotros al final exportamos por dinero, exportamos para ganar. Luego, de todo el proceso exportador, lo más interesante es cómo cobrar. Y para explicar cómo cobrar, tengo a mi amigo y compañero Miguel Morán. Juntos somos profesores en varias instituciones, pero Miguel además es asesor independiente en temas financieros relacionados con el mundo del comercio exterior. Vamos, que Miguel explica a las empresas cómo hacer para cobrar bien. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues, muchas gracias por estar aquí. Entonces, Miguel, ya vamos, si te parece, directos. Y la pregunta es obvia, es decir, yo quiero exportar, pero quizás no me atrevo porque no sé si voy a cobrar y cómo voy a cobrar. Ya. Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que es poner un poco el contexto, ¿no? Es decir, en el mundo pues se exporta y se importa cada año pues del orden de 17,5 billones de dólares, pero billones de los españoles, es decir, millones de millones. Teniendo en cuenta que el PIB español de un año es aproximadamente 1,4 billones de dólares, eso quiere decir que cada año en el mundo se exporta e importa del orden de 14 veces el PIB español. Lógicamente, si eso se hace todos los años es porque se cobra, porque si no, la gente no querría exportar. Por tanto, por supuesto, habrá operaciones, algunas operaciones que saldrán mal, que no se cobrarán, por supuesto, pero la inmensa mayor parte se cobran porque si no, no se seguiría haciendo comercio exterior. Pero Miguel, hay muchas operativas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál tenemos que utilizar? ¿Todas se cobran bien? Pues la verdad es que efectivamente lo que has comentado tienes toda la razón. Es decir, en el comercio exterior es variadísimo. Es decir, hay operaciones de su padre y su madre, que podríamos decir, de todo tipo. Es decir, desde las operaciones más pequeñas, digamos, por ejemplo, pues una prueba que yo hice, que hace cualquiera, es decir, pedir a China unos espejos retrovisores que valen 2,5 euros, puestos en casa. O pedir a Francia una mostaza francesa que vale 2,5 euros y que, bueno, la mostaza francesa que tiene fama, aunque en mi opinión la mejor del mundo, la que yo conozco, sea la rusa, pero bueno, 2,5 euros que se pagan o se compran por comercio electrónico, ¿no? Bueno, pues esas operaciones existen y existen muchas operaciones. Pero también existen operaciones como digamos, la construcción del AVE de Medina la Beca, que son 6.300 millones de dólares. O la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, que son 4.500 millones de dólares. Aparte de luego las subidas de costes que siempre existen en estas obras. Es decir, hay infinidad de operaciones. No es lo mismo vender a un cliente que conoces que a un cliente que no conoces. A un cliente en Portugal que a un cliente en China. Una operación, pues estas, de 2,5 euros a una operación de 6.500 millones de dólares. Una operación que se quiere cobrar al contado o una operación que se quiere comprar a plazo. Una operación en un sector más o menos fiable, una operación en un sector que los hay en el mundo, pues que son problemáticos. Es decir, la cantidad de posibilidades de operaciones es enorme. Y entonces lo que tenemos también que saber es que existen medios de cobro para cada tipo de operaciones. Existen, lo mismo que existen muchas operaciones, también existen muchos medios de cobro y además combinaciones entre esos medios de cobro. De modo que cualquier operación, pequeña, grande, existen formas de instrumentarse y además diversas formas de instrumentarse. ¿Nos puedes contar más entonces de cómo son esos medios de cobro? Bueno, sí, la verdad es que lo primero que tendríamos que ver es un poco el esquema general de que va a haber en una operación de comercio exterior, tanto las partes comerciales como las partes financieras. Ahí podéis ver cómo existen pues, las partes comerciales, el exportador, el comprador y un banco en cada uno de los países del exportador y del comprador. Eso siempre va a existir porque el dinero internacionalmente se puede mover físicamente, pero eso es en la operativa comercial eso es muy raro. El dinero se mueve a través de los bancos o las entidades de pago que no siempre o cada vez, digamos, hay entidades de pago que no son bancos que van tomando poco a poco una mayor cuota de mercado. Pero bueno, en definitiva podemos decir entidades financieras. El dinero se mueve
a través de entidades financieras. Entonces, como podemos ver en ese esquema, en una operación de comercio exterior existen siempre dos flujos. O sea, la mercancía o el servicio que se exporta y, por otra parte, el dinero que se recibe, ¿vale? Pero, como podéis ver en ese esquema, no solo hay esos dos flujos, sino que hay otro flujo de documentos, que está ahí en el centro, otro flujo de documentos. ¿Qué son esos documentos? Pues son los que siempre se generan en una operación de comercio exterior, y también nacional, pero en exterior en mayor medida. ¿Qué documentos son? Pues, por ejemplo, la factura, es decir, el documento de transporte, es decir, son documentos que va a necesitar el comprador para poder despachar la mercancía a su aduana o incorporar esa mercancía legalmente a su proceso productivo. Entonces, esos documentos se generan siempre por el exportador o a instancias del exportador y tienen que llegar al comprador. Bueno, pues ese flujo de documentos es absolutamente fundamental en comercio internacional. Miguel, pensando en ese potencial exportador que se lo está pensando, ¿cuáles son los principales riesgos que te puedes encontrar en lo que sería la operación de pago o de cobro en comercio exterior? Bueno, pues los principales riesgos de una operación de comercio exterior, como es lógico, pues por parte del exportador existen y por parte del comprador también, porque los dos, digamos, tienen que hacer algo en función del contrato de compraventa. El exportador tiene que entregar una mercancía o un servicio y el comprador tiene que pagarla, ¿vale? Entonces, por una parte, el comprador tiene el riesgo de que la mercancía o el servicio no sea el adecuado, pero el exportador tiene el riesgo de que no se cobre. Pero no es solamente de que no se cobre, sino que en la parte financiera existen dos riesgos implícitos. El riesgo de no cobrar, desde luego, pero también el riesgo de cambio, que no existe en el mercado interno, pero existe cuando exportamos a cualquier país que tenga una moneda diferente. Entonces, riesgo de cambio y riesgo de impago. Hoy no vamos a entrar en riesgo de cambio, pero nos vamos a centrar en el riesgo de pago, que sin duda, o el riesgo de impago, que sin duda es el más importante, porque lógicamente si alguien no recibe el importe, pues se queda sin cobrar absolutamente nada. Si alguien tiene un problema con el tipo de cambio y recibe menos de lo que esperaba recibir, pues es eso, menos, pero no es que todo desaparece. Entonces, efectivamente, esos riesgos existen en comercio internacional tanto para el comprador como para el importador. Perdón, tanto para el comprador como para el exportador. Entonces, ¿cómo pueden cubrir los exportadores ese riesgo? Pues bueno, lógicamente, en principio, el potencial de que una operación pueda causar un perjuicio a un exportador en comercio internacional es mayor, no porque haya más probabilidades de impago necesariamente en comercio internacional, sino porque las operaciones de comercio internacional son generalmente mucho más grandes. Y entonces, si una operación de comercio internacional sale mal, la incidencia que puede tener sobre un exportador es mucho mayor que en una operación de comercio nacional. Y esto hay que tenerlo claro. No necesariamente el comercio internacional es más inseguro a efectos de cobro que el comercio nacional. Es más, muchas veces es justamente lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues lógicamente buscan apoyos ante ese potencial riesgo de que algo pueda suceder en una operación que además es muy grande. Buscan apoyos de distintos operadores, entre los cuales los más importantes, los primeros, son los que tenéis justo debajo del esquema, que son los bancos, apoyo en los bancos. Miguel, has introducido un personaje nuevo, has introducido a los bancos en esta historia de cómo cobrar. ¿Cómo hacen los bancos para apoyar a los exportadores? Pues los bancos, que efectivamente son una entidad imprescindible para que se cuadre, que se cierre la operación de comercio internacional, apoyan a los exportadores a través de tres instrumentos o tres patas que podríamos decir que son esenciales. Por una parte, los bancos mantienen unas relaciones bancarias internacionales, es decir, el dinero, por ejemplo, si un exportador español vende a Japón, pues lógicamente el dinero está en yenes japoneses tranquilamente en la cuenta del japonés, en el Mitsubishi Bank, por ejemplo. Pero claro, el exportador necesita euros aquí. Por tanto, tiene que haber algún mecanismo por el cual esos yenes que están tranquilamente en Japón lleguen aquí a euros y además rápidamente, ¿no? Para eso, ¿qué necesitan los bancos? Pues mantener unas relaciones entre ellos. Es decir, tiene que haber unas relaciones directas o indirectas entre el banco del comprador japonés y el banco del exportador español para que todo eso se pueda hacer
rápidamente. Eso se llaman relaciones bancarias y más específicamente relaciones de corresponsalía, que algunos oiréis, mi banco corresponsal. Bueno, pues efectivamente eso significa esas relaciones que los bancos mantienen entre sí para canalizar el dinero rápidamente, ¿vale? El otro instrumento es un sistema de comunicaciones. Los bancos se tienen que comunicar entre sí, pero claro, no se comunican por carta ni por paloma mensajera. Los bancos se comunican a través de, ya desde los años 70 del año pasado, del siglo pasado, a través de un sistema específico electrónico para bancos, que es el SWIFT, que a algunos les sonará. El SWIFT es un sistema de comunicaciones electrónico entre bancos que está en aplicación desde los años 70 del siglo pasado. Y por otra parte, la tercera pata son los medios de cobro. Los medios de cobro son unos instrumentos jurídico-mercantiles, es decir, son normas, instrumentos jurídico-mercantiles que sirven para mantener la relación entre el exportador y el comprador jurídica, una relación jurídica que permita mover el dinero con seguridad entre un país y otro. Acabas de hablar justo de medios de cobro. ¿Qué más nos puedes especificar al respecto? Bueno, pues como hemos comentado antes, los medios de cobro son instrumentos jurídico-mercantiles, es decir, son normas que están escritas en algún sitio. Entonces, esas normas pueden ser de dos tipos, pueden ser normas públicas o normas privadas. Por ejemplo, medios de cobro basados en normas públicas, por ejemplo, los cheques, las letras de cambio, que aunque en el mercado nacional se utilizan poco, en el internacional se siguen utilizando bastante en determinados casos, los pagarés, las propias transferencias, son medios de pago que se basan en normativas públicas, algunas de ellas, como por ejemplo las transferencias en normativa pública de la propia Unión Europea. Y luego hay medios de pago que se apoyan en normativas privadas. ¿Normativas privadas de quién? Pues principalmente de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, que sonará, pues que es la que, por ejemplo, la de los Incoterms, ¿no? Emite los Incoterms, efectivamente. Entonces, la enorme labor que realiza la Cámara de Comercio Internacional, en mi opinión, el organismo más importante con enorme diferencia que existe en el comercio internacional, pues está el también regular medios de pago. Entonces hay medios de pago, por ejemplo, como la remesa documentaria o el crédito documentario, que están regulados por normas de la Cámara de Comercio Internacional. Pero como la Cámara de Comercio Internacional es un organismo privado, pues no puede imponer que se apliquen esas normas. Es decir, en España, una letra de cambio, un cheque, no se emite como cada uno quiere. Un pagaré se emite con arreglo y tiene los efectos que fijan las normas establecidas o las transferencias. Pero los medios de cobro regulados privadamente por la Cámara de Comercio Internacional solo se aplicarán si las partes están de acuerdo con ello, ¿vale? Y además lo dejan constar. Y Miguel, ¿cuáles son esos diferentes medios de pago? Bueno, pues lo primero que habría que distinguir es entre dos grandes categorías de medios de pago, que son lo que se llaman los medios de cobro simples o no documentarios y los medios de cobro documentarios. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues la diferencia está precisamente en esos documentos que hicimos mención al principio, en los documentos que se generan en una operación comercial y que deben llegar desde el exportador al comprador. Bueno, pues esos documentos pueden llegar del exportador al comprador por dos vías. O bien que el exportador se los manda directamente al comprador, o bien que se los entrega a su banco para que los mande al banco del comprador y el banco del comprador se los entregue al comprador, ¿vale? Es decir, dos grandes categorías: medios de cobro simples o no documentarios y medios de cobro documentarios. La diferencia es por dónde van los documentos comerciales desde el exportador al comprador. Si van directamente, estamos hablando de medios de cobro simples o no documentarios. Y si van a través de los bancos, estamos hablando de medios de cobro documentarios. ¿Y por qué? Pues porque el banco les pone el nombre y como maneja documentos que habitualmente no maneja, pues le pone el nombre de medios de cobro documentarios.